Está muy mal mi internet. Ahora sí. Bueno, bienvenidos a la unidad número 4 de Derecho Público. Vamos a empezar hoy con lo que se denominan básicamente los derechos constitucionales, y vamos a recordar algo que ustedes me van a decir. Acuérdense que una vez que yo estoy compartiendo pantalla no los veo, así que necesito que me hablen, porque si escriben en el chat yo no veo nada, ¿saben? Creo que habrán dado ustedes en instituciones, en fundamentos de derecho civil y comercial, lo que es la clasificación del derecho positivo. Ah, qué lindo que no escriban, ¿no es cierto? Ahí está. La clasificación del derecho positivo. ¿Vieron la clasificación en fundamentos o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, recuerdan que tenían lo que es el derecho privado y lo que es el derecho público en la clasificación del derecho positivo. En el derecho privado tenían el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, básicamente, después venía el procesal, civil, comercial y laboral, y luego el derecho internacional privado. Y en el derecho público tenían el derecho constitucional, que es justamente lo que estamos por ver ahora, el derecho administrativo, que es lo que estamos por ver a partir de la unidad 10, y el derecho penal, que nosotros no vemos básicamente derecho penal. Ustedes no ven básicamente derecho penal en la carrera, salvo una partecita que tiene que ver con el derecho penal tributario y demás. ¿Por qué les recuerdo esta clasificación? Porque ¿qué diferencia a un derecho público de un derecho privado? La relación que hay con el Estado, ¿puede ser, profe? El imperio Claro, del Estado. exactamente. Muy bien, sí, así es la relación que tenemos con el Estado. Acá, en esta parte del dibujo, digamos, cuando nos encontramos con los derechos públicos, encontramos que el Estado actúa, decíamos, siempre en función de el bien común. Entonces, no encontramos acá que haya una relación. ¿Se acuerdan que en esta parte la relación era acá de un sujeto activo y un sujeto pasivo? Si bien en el derecho laboral hay una cierta intervención y control del Estado, pero acá la relación es así, simétrica. En cambio, en el derecho público vemos que está el Estado, ¿sí? Supongamos que este sea el Estado, tiene un gran imperium, y el particular lo vemos como un poco más chiquito. ¿Por qué? ¿Porque tiene menos derechos? No. Porque los derechos que vamos a ver desde el punto de vista constitucional tienen determinadas características que hacen que el Estado tenga que velar por este bien común. Entonces, ya no prima el interés particular, sino que lo que prima es el bien común. Entendido esto, vamos a ir al Power. Me encanta porque mientras tanto me ven toda la computadora y no quiere. Bueno, no quiere, no responde, así estuvo toda la mañana. Hoy hay que tenerle paciencia. No se mueve. Lo que pasa, Karin, es que se asustó, viste que las cosas se asustan. Cuando vos le decís, tenemos mucho y tenemos que ir, tenemos mucha cantidad que explicar, y le dijo, ¡clip! Se asustó. ¿De qué estamos hablando? ¿Vos decís que dijo? Claro, sí. No sé, che. Ese, ¿cómo es? Consuelo de mucho, ¿no? ¿Cómo es la frase esa? Bueno, supongamos que voy a tocar en la copa y esto se va a abrir y no me va a hacer quedar mal adelante los 190 que son. Disculpa, Karin, estás compartiendo pantalla y te estamos viendo a vos. ¿Alguien, por favor, puede dejar de compartir la presentación de Karin? ¿Alguien está compartiendo? Chayla Veloso, por favor, si puedes dejar de compartir. No sé, Yelen, ¿cómo ves vos la pantalla? Qué raro que puedan compartir por una cuestión de que si no tienen autorización de Chayla uno. Veloso está presentando, nos aparece. Y estamos Por favor. viendo Claro, el la escritorio estamos viendo a Karin. de Chayla. Sí, sí, sí. Mientras no nos pase eso de que se te meten alumnos A que ver no si puedo corresponden. yo
Ahí está. Ahí está, Perfecto. perfecto. Ahí está. Perfecto, Karina, ahora sí. ¿Ya están? Ujú. Sí. ¿Y ahora yo estoy compartiendo o estamos en normal nomás? No, la presentación quedó Se disoció ahora la presentación de tu imagen, de digamos. tu imagen, exactamente. Pobre, Sin se querer. apretó sin querer. Bueno, Nosotros también apretamos sin querer algunas cosas a veces, así que no hay problema. Ay, ay, ay. Y yo que critico a los profesores de mi hija porque hacen desastre, mira. Bueno. Eso que son todos ingenieros ahí. Bueno, a ver ahora si salen. ¿Ahora sí? Perfecto, perfecto. Ahora sí. Ok. Lo que pretendía yo es que quede un solo hilo entre lo que estaba explicando, no fue posible, pero bueno. Vamos a ver entonces, desde el punto de vista del derecho público, teniendo en cuenta lo que dijeron ustedes de que el Estado actúa con imperium y de que el fin principal es el bien común, los derechos y deberes constitucionales. ¿Se acuerdan que cuando vimos cómo la estructura de la Constitución Nacional, decíamos que en la primera parte estaban, bueno, más de la introducción que es el preámbulo, en la primera parte están la llamada parte dogmática, donde están las declaraciones, derechos y garantías. ¿Qué eran las declaraciones? Las declaraciones son enunciados solemnes sobre cuestiones que tienen que ver con la organización política del Estado y la ideología funcional que va a tener el Estado. Entonces vamos a entender, por ejemplo, que existen declaraciones como el artículo 1 que establece la forma de gobierno, ¿sí? Sobre justamente la organización política que tiene el Estado. Y también la ideología, porque si vemos que nuestra organización política es representativa, republicana y federal, te está contando que no tenemos una organización monárquica, que tiene que ver con una ideología política, básicamente. En cuanto a los derechos, el concepto de derecho no es el concepto que por ahí estamos acostumbrados al derecho subjetivo, en el sentido de tengo el derecho de exigir de otro el cumplimiento de una determinada obligación. Es más amplio el concepto constitucional del derecho porque es la suma de atributos que tiene una persona por su calidad de tal, ¿sí? Ya no nos quedamos solamente en lo que puede exigir o no, es qué conjunto de derechos nos corresponden como personas. Y para poder justamente hacer que esos derechos sean cumplidos de una manera efectiva y que no queden en una mera letra muerta de la ley, existen las garantías. ¿Por qué? Porque van a ser los mecanismos, las herramientas que tenemos los individuos para asegurar justamente el ejercicio de esos derechos. Las garantías las vamos a ver en la unidad 6, los derechos vamos a ver en la unidad 4 y 5, y las declaraciones, bueno, esto es todo lo que vamos a ver sobre declaraciones, no es que estamos por avanzar mucho más. Acá tienen ejemplos de declaraciones de derechos y de garantías, ¿sí? Forma de Estado y gobierno, la declaración en materia religiosa, la libertad de culto. Bueno, esto lo pueden leer ustedes porque son ejemplos que van a encontrar a lo largo de la Constitución Nacional. Esto lo vamos a ver ahora en las dos unidades, 4 y 5, y esto lo vamos a ver en la unidad 6. En cuanto a la clasificación de los derechos, se clasifican por su contenido, por su orden de consagración, según se encuentren o no reconocidos expresamente y según o no sean, según su exigibilidad. En cuanto al contenido de los derechos, hay derechos que son individuales. ¿Por qué? Porque importan al individuo como persona, ¿sí? En cambio, hay derechos colectivos porque importan un número indeterminado de personas, es decir, que importan a una colectividad. Y son llamados derechos colectivos. Dentro de los derechos individuales van a haber determinados derechos económicos y sociales. Toda la parte primera del artículo 14 bis habla de los derechos individuales del trabajador, derechos personalísimos, derechos cívicos, civiles y políticos. En cuanto a los colectivos, pueden ser invocados y ejercidos por los propios particulares, a pesar de que sean colectivos, pero también pueden ser ejercidos por asociaciones, como por ejemplo, Asociación del Consumidor y Usuario, asociaciones sobre protección del medio ambiente, asociaciones que tengan que ver con la protección de los pueblos originarios. Pueden ser
entonces, ejercido invocado por los propios particulares, pero también acá faltaría por las asociaciones. Tienen que ver con la ecología. Estos tienen que ver, chicos, con lo que ustedes vieron como nuevos derechos y garantías, ¿sí? Que se incorporaron a la Constitución en el año 1994. Derecho a la preservación del patrimonio cultural y artístico, derechos de consumidor y usuario. En cuanto al orden de aparición, esto tiene mucha relación con lo que vimos en la unidad 1 acerca del movimiento constitucionalista, con el origen del constitucionalismo, con el surgimiento del constitucionalismo y después con el resurgimiento del constitucionalismo. ¿Por qué? Porque los derechos de primera generación son los derechos individuales que se reconocen en nuestra Constitución en ¿qué año? ¿Me escuchan? 1853. Gracias, gracias. 54, ¿no? ¿Y 3? ¿Y 4 dijo? 1853, 1853. Son derechos, decíamos, individuales de primera generación, son derechos civiles, políticos, ¿sí? Que se reconocen durante la etapa del constitucionalismo clásico. Los derechos de segunda generación son los derechos sociales, económicos y culturales que surgen, acuérdense, con el constitucionalismo social del siglo XX, y en nuestro país, ¿en qué año se reconocieron? 1957, profe. Perfecto, 1957. Y por último tenemos los derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos que fueron incorporados en los últimos años en las constituciones modernas. Y en nuestra Constitución, ¿cuándo surgió esto? 1994. 1994, ¿sí? Son las tres reformas, bueno, esta no es reforma, esta es la sanción de la Constitución. Estas son las dos reformas más significativas que nosotros hemos tenido en materia de derechos. Bueno, los derechos de primera generación, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con los derechos personalísimos, derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad espiritual, derecho a la libertad en todas sus formas. Ahora esto lo vamos a ver específicamente. Derechos civiles, que también vamos a ver específicamente porque tienen que ver con el derecho a la igualdad, ¿sí? No solamente la igualdad entre nacionales, sino también igualdad entre nacionales y extranjeros. Los derechos cívicos, que los vamos a ver en la unidad 5 recién, porque tiene que ver con los derechos políticos. Ay, espérenme, mi perrito hoy está así como insoportable. Espera un ratito. Suele pasar, che. Ahora volví. Bueno, los derechos cívicos que le decía que lo vamos a ver en la unidad 5, como los derechos políticos que también vamos a ver cuando veamos el último punto de la unidad 5. Si tienen alguna pregunta, les pido por favor que me vayan diciendo, así yo voy parando en todo caso, ¿sí? Para que no nos vayamos mucho porque después volver va a ser más difícil. Entonces me van diciendo y yo paro. Bueno, los derechos de segunda generación son los llamados sociales o económicos. Nosotros los vimos plasmados básicamente en el artículo 14 bis. Son los que están destinados a compensar la relación desigual que existe entre empleadores y empleados, o entre empleados y empleadores. Ya tiene que ver con la posición que un individuo tiene dentro de la sociedad, sobre todo la posición que tiene que ver con la relación de trabajo, ¿sí? Y básicamente, como les decía, habla de esta relación entre obreros y empresarios. El artículo 14 bis tiene 3 partes, nosotros vamos a verlas específicamente ahora dentro de un ratito. Conmigo van a ver estas 2 primeritas partes y con Ayelen, hoy Ayelen va a dar la última parte que es la de la seguridad social, porque ella es especialista en derecho a la seguridad social, así que la vamos a aprovechar. La primera parte tiene que ver con los derechos individuales del trabajador, la segunda parte tiene que ver con el derecho colectivo que tienen los trabajadores como agrupaciones
que tienen, ¿sí? Ay, que suena fuerte, ¿sí? Decime. Matías habilitó el micrófono, pero no, ahí está. ¿Se escucha abajo o no se escucha? Ah, perfecto, perfecto. O sea, No, ¿sigo no, nomás? sin querer. Sí, seguí, Karina, habrá sido sin querer, supongo que. Ah, bárbaro. Bueno, y por último, los derechos de la seguridad social, que los va a explicar, como les decía hoy a Yelén, en extenso. Bueno, la tercera generación de derechos, acuérdense que se llama así, que viene por generaciones, por el orden en que fueron consagrados constitucionalmente, tienen que ver con los derechos, decíamos, colectivos, donde la sociedad posee derechos frente al Estado, pero no individualmente, sino como un colectivo, como una sociedad a donde hay un número indeterminado de personas a las que les afecta o a las que les importan determinados derechos. Esto lo vamos a volver a ver en la unidad 14 cuando veamos la distinción entre derecho subjetivo, interés legítimo, interés simple e intereses colectivos. No me voy a extender ahora sobre eso porque ya de por sí esta unidad es larga, pero quiero que sepan y mostrarles todo el tiempo cómo toda la materia se encuentra relacionada. No son bloques separados, a pesar de que los tenemos que organizar así por una cuestión didáctica, ¿no es cierto? Que se organiza por unidades. Bueno, dentro de los derechos de tercera generación nos encontramos con el derecho a la protección al medio ambiente, que está consagrado en el artículo 41. En este artículo 41 podemos diferenciar dos partes. Una parte de carácter dogmático que tiene que ver con que se declara, digamos, se hace la declaración de la protección de los derechos y se establece el derecho a un ambiente sano y equilibrado. También se establece como correlación el deber de cuidar el ambiente, o sea, es un derecho que tiene obviamente dos partes. Por más que el Estado esté obligado a cuidar del medio ambiente, yo individualmente como persona o la colectividad toda también tiene la obligación de cuidar del medio ambiente. Y la segunda parte ya tiene que ver con un carácter más orgánico, porque establece cuáles van a ser las funciones y las obligaciones del Estado referidos, digamos, a asegurar el ejercicio de estos derechos. Inclusive hace referencia también a la educación que tiene que dar el Estado en relación a estos temas. De hecho, los programas de las escuelas primarias han incorporado todo un, no puedo decir unidades didácticas, pero han incorporado la temática del medio ambiente y en el secundario también, ¿sí? Bueno, después tenemos los derechos del consumidor y usuario, que ustedes ya lo han visto esto, porque han visto, creo, no sé si una o dos unidades tienen en fundamentos de derecho civil y comercial, donde está consagrados en el artículo 42, y o sea, lo que hace el derecho del trabajo, que es proteger en esa relación desigual que existe entre el trabajador y el empresario al trabajador. En la relación de consumo, lo que se protege es a la parte más débil de esta relación, que es el consumidor. ¿Sí? Ya lo vamos a ver también dentro de un ratito más en extenso. Después había otra clasificación que decía que existen derechos que se encuentran o no enumerados, son derechos explícitos, son aquellos que expresamente la Constitución reconoce, como por ejemplo el artículo 14, donde hace una enumeración de derechos. Y los llamados derechos implícitos o no enumerados son aquellos que nacen de la soberanía popular y de la forma republicana de gobierno, pero que no fueron expresamente reconocidos en nuestra Constitución. Les llamará la atención quizá, no sé si la han leído a la Constitución en su conjunto, pero no existe en nuestra Constitución un artículo que diga que se protege el derecho a la vida. No existe un artículo que diga que se protege el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, el derecho al honor, pero durante muchos años, ¿en qué se fundamentaban las personas para reclamar esos derechos? En que si bien no estaban explícitos, nacían esos derechos del espíritu de la Constitución, justamente del espíritu que emana del artículo 1, que habla de la soberanía popular a través del sistema de representación y de la forma republicana de gobierno. Esto un poquito fue zanjado a partir de 1994 con la incorporación en el artículo 75, inciso 22 de los tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen categoría constitucional. ¿Por qué? Porque como ahora vamos a ver,
esos tratados reconocen expresamente un montón de derechos que antes los teníamos que establecer como que eran derechos implícitos, pero a partir de la categorización de esos tratados con categoría constitucional, no podemos decir que sean en sí mismos implícitos, pero sí podemos hacer la referencia de que no están en el texto de la Constitución, están en el texto de los tratados internacionales. ¿Vamos bien? Chicas, si ustedes ven que me escriben en el chat, gracias. Avísenme, porque por ahí todos escriben en el chat y yo no veo el chat. Bueno, por último teníamos la clasificación según la exigibilidad, entonces teníamos normas operativas y normas programáticas. Esto lo vimos ya en la unidad 2, las normas operativas eran las que no necesitan ser reglamentadas por otras normas porque son autónomas, autosuficientes, como el artículo 14. En cambio, decíamos que existen otras normas que se denominan programáticas, que son aquellas que no están completas y necesitan de una norma posterior que las reglamente para que puedan ejercerse, que es el ejemplo del artículo 14 bis. ¿Alguna pregunta? Sigo. Vamos a los caracteres de los derechos. Caracteres de los derechos constitucionales, desde el punto de vista constitucional, ¿sí? No se queden con los caracteres del derecho que vieron en Fundamentos del Derecho Civil y Comercial, que por ahí son otros. Amplitud y universalidad alcanzan a todos los habitantes de la nación, y no solamente alcanzan a todos los habitantes de la nación, sino que además alcanzan por igual a nacionales y extranjeros. Esto ya lo vemos como una recepción del extranjero en el preámbulo, cuando dice para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y el artículo 20 que expresamente reconoce el derecho de los extranjeros en nuestra nación. En cuanto a la relatividad de los derechos, esto implica que ningún derecho constitucional, ni programático, ni operativo, ninguna norma es absoluta. Todos los derechos son relativos. ¿Qué quiere decir relativos? Están en relación a algo o a alguien. No es algo absoluto que se puede exigir por el solo hecho de que esté, sino que cuando yo ejerzo mi derecho, tengo que tener en cuenta de que no puedo perjudicar a un tercero, no puedo perjudicar la moral y el orden público. Entonces, ya sea, dice justamente, por razones de moral o de orden o moral público, y porque hay una función social en los derechos, y porque es necesario que convivamos en sociedad sin que nadie se mate a nadie, sin que nadie esté por encima de nadie, tiene que haber una reglamentación razonable de los derechos, y esto lo vamos a ver seguidamente como poder de policía, ¿sí? Y vamos a ver cómo, a pesar de la relatividad y que el derecho no es absoluto, tampoco esa reglamentación del derecho puede ser arbitraria. La obligatoriedad, los derechos y garantías constitucionales. Bueno, acá dice son normas operativas de aplicación directa. Ojo con esta filmina cuando la encuentren, porque ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que todas las normas que están en la Constitución sean operativas, porque hemos visto que no, que hay normas que son programáticas y requieren de una ley que las reglamente. Lo que quiere decir es que toda norma constitucional puede ser invocada y el Estado, aún así que no haya reglamentación, la tiene que respetar. Puede ser que no haya reglamentación, pero la norma igualmente puede ser invocada por particular, porque el particular no tiene la culpa de si se reglamentó o no se reglamentó ese derecho. La obligación de reglamentar es del Estado. Entonces, hay antecedentes jurisprudenciales sobre el tema, que ustedes lo pueden buscar tranquilamente, acerca de la aplicación obligatoria que tienen el Estado de reconocer los derechos que están en la Constitución, tengan o no su reglamentación. Esto es lo que quiere decir esta filmina cuando dice los derechos y garantías constitucionales son normas operativas. Ojo, porque los puede confundir quizá con la diferenciación entre normas operativas y programáticas, y no se refiere a ese tipo de operatividad, sino que se refiere a esto que les estoy explicando. Enumeración no limitativa, hemos visto que existen derechos que están explícitos de la Constitución, pero sin embargo existen otros derechos y otras garantías que surgen del espíritu de la Constitución, pero que no están expresamente establecidos en la misma. Si alguien tiene el artículo 33, la Constitución a mano, por favor puede leer el artículo 33 de la Constitución.
Yo leo, profe. Bueno, Profe, muchas sí, gracias. artículo 33. 33. Las declaraciones, derechos y garantías. Sí, las declaraciones, derechos y garantías que enumera la institución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Muchas gracias. Bueno, fíjense que es la propia Constitución la que da el pie, la que da la habilitación para decir, ojo, que puede ser que yo no haya enumerado todo, pero si van a invocar un derecho y ustedes consideran que ese derecho tiene categoría constitucional, ese derecho tiene que nacer del espíritu propio de la Constitución, que es la soberanía popular y la forma republicana de gobierno. Como le decía hoy, no hay derechos expresamente reconocidos en nuestra Constitución, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, sí, al honor, a la integridad física, no son derechos que estén expresos en la Constitución, pero que sí han sido incorporados por los tratados internacionales sobre derechos humanos. En cuanto a la igualdad jerárquica, esto lo vimos también cuando vimos cuál es la función jurídica que tiene el preámbulo, que decíamos que los derechos constitucionales tienen todos igual jerarquía. No hay un derecho sobre otro. ¿Se acuerdan que les había dado el ejemplo de un caso, inclusive, que tenía que ver con el conflicto entre el derecho de propiedad, el derecho al trabajo y el derecho a la salud, el derecho a la no contaminación sonora? ¿Se acuerdan? En la primera clase creo que les di ese ejemplo, donde si hay un conflicto de derechos, ¿qué tiene que hacer el juez? Tiene que ir al preámbulo, entender cuál fue el espíritu del convencional constituyente y entender que siempre tiene que buscar la armonía de los derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque todos tienen igual jerarquía y esto ya es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que le han llegado determinados casos en relación a conflictos de derechos que tienen categoría constitucional y siempre lo que se tiene en cuenta es justamente que hay que tratar de armonizar esos derechos en conflicto, como les decía yo en el caso que les contaba, que en el caso en particular el juez lo que determinó es que la persona que tenía el boliche bailable no deje de trabajar, sino que trabaje en determinadas condiciones que no perjudique los derechos de la otra parte. Bueno, hasta acá lo que es la clasificación y los caracteres de los derechos constitucionales. Voy a empezar con otro tema que es súper importante, que es el poder de policía. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o sigo. Sigo, parece. Bueno, están muy callados hoy. Algún día les voy a pedir que ustedes den clase para que vean lo feíto que es estar sola con un power y que no contesten del otro lado. Tienen que hacer un esfuerzo y decir, sí, profe, no, profe. Chiquitito el esfuerzo, es un segundo de micrófono. Entonces yo sé que tengo una recepción del otro lado y me están entendiendo o no, ¿sí? ¿Qué es el poder de policía? Y acá siempre tenemos un conflicto de, no sé si les pasa, pero cuando uno dice una palabra, en general la cabeza, la mente, representa una imagen. ¿Les pasa eso o no? Sí, profe, siempre. Sí, profe. Por ejemplo, si yo les digo en este momento, van a abrir los boliches otra vez, ¿qué imagen se les representa? Bailando. ¿No es cierto? A mí, COVID, Bailar. contagio, pandemia, todas esas seguidas. Bueno, a cada uno se le representa distinto, eso es cierto, ¿no es cierto? A algunos se les representará la música, a otros se les representará bailando, otros con algún vaso de algo en la mano. Sí, función de la edad y lo que a cada uno le guste, ¿no es cierto? Si yo les digo policía, ¿qué se les representa? Y a la policía, profe, a la policía de la calle, no sé, a los comisarios. A la autoridad. ¿No es cierto? El patrullero. Autoridad. Autoridad, el señor que está vestido de azul. La autoridad, la fuerza que hace respetar. La fuerza pública. Bueno, este es el problema con este tema. Todo eso que tienen en la cabecita, que se les representa de poder de policía, háganlo así y lo borran.
porque no tiene nada que ver la imagen mental, se llama eso, la imagen que uno tiene acerca de lo que es el poder de policía con lo que vamos a ver ahora. Entonces sería bueno salirnos de esa cuestión común que tenemos, que nos pasa a todos, y que relacionamos y asociamos la palabra policía con por eso les decía, algunos decían autoridad, otros decían el policía que anda caminando por la calle, el auto de policía, ¿sí? La comisaría, el comisario. Bueno, no salimos de eso porque esto tiene que ver con otra cosa. ¿Qué es el poder de policía? No sé ni por qué se llamó así, podrían haberle buscado otro nombre, pero se llama así. Fíjense, es la facultad que tiene, ¿quién? El Estado, para reglamentar derechos. Fíjense que nada que ver, ¿no es cierto? Es para reglamentar derechos de modo justo, a fin de tornarlos compatibles con su ejercicio, en su ejercicio con el interés general. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste el poder de policía? En que el Estado ¿el Estado quién? Ahora vamos a ver quién. Básicamente vamos a ver qué es el poder ejecutivo y el poder legislativo. El Estado tiene la facultad de reglamentar, es decir, de decir cómo se van a ejercer determinados derechos, siempre de modo justo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros ejerzamos ese derecho, lo ejerzamos en armonía con el interés general. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a ver, déjenme pensar algo que esté más o menos. Nosotros tenemos derecho a circular libremente y en ese derecho a circular libremente tenemos derecho a manejar un auto. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ahora bien, ¿cualquiera puede manejar un auto? No. No. ¿Tenés que ser mayor de edad? ¿Tenés que ser mayor de edad? ¿Qué más? Tener licencia para conducir. Tener licencia para conducir. O el permiso de conducir. Para sacar la licencia de conducir, ¿qué se necesita? ¿Hacer la prueba? Tenés que hacer una prueba. La prueba. Ah, lo del médico, lo de los ojos. Lo de los Presentar ojos. papeles. Tenés que presentar Examen. determinados papeles, te tienen que hacer los exámenes, hoy decían de los ojos, también te hacen un examen psicológico, ¿sí? Y tener auto. Examen psicofísico. Exactamente, exactamente. Entonces, esa es la reglamentación del derecho. El derecho en sí mismo es el derecho a circular, pero no podemos circular nomás. Hay determinadas reglamentaciones, recién a partir de los 18 años, a los 17 también, por lo menos con la Municipalidad de Resistencia, si te dan un permiso especial los padres, tenés que hacer exámenes, tenés que presentar pruebas de que estás en condiciones. ¿Por qué? Porque eso va a tornar el ejercicio del derecho compatible con el interés general, que en este caso sería ¿cuál el interés general? ¿La seguridad vial o no sé? Sí, perfecto, perfecto, es la seguridad vial. Evitar accidentes. Exactamente, evitar accidentes. Entonces, vemos en ese ejemplo claramente dónde está el poder de policía del Estado. Es reglamentar el ejercicio de determinado derecho para que ese derecho se pueda ejercer absolutamente en armonía con los intereses sociales. ¿De dónde surge este poder de policía? Surge del artículo 14 de la Constitución Nacional que dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y acá, ojo al piojo, que leyes está en un sentido material y formal. ¿Cuáles eran las leyes formales? ¿Se acuerdan? Las dictadas por el Congreso. Las dictadas por el Congreso, exactamente. ¿Y cuáles eran las leyes materiales? La jurisprudencia, las sentencias dictadas por los jueces. Sentencias dictadas por los jueces, ¿qué más? Resoluciones. Reglamentos y ordenanzas de otros poderes provinciales o municipales. Exactamente. Las materiales, si queremos darle un concepto general, es cualquier emanada de autoridad competente. Es decir, cualquier emanada de una autoridad que tenga la competencia por ley para dictar normas que nos obliguen.
¿Está? Entonces, por un lado surge del artículo 14 y les decía que tanto en sentido formal y material porque algún alma caritativa que tenga la Constitución y lea el artículo 99, que son atribuciones del presidente, inciso 2. Artículo 99, inciso 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Muchísimas gracias. Entonces, el presidente de la nación, que ya sería una ley en sentido material, no formal, porque no surge del Congreso, también puede expedir los reglamentos que nosotros lo vamos a conocer en la unidad, lo vamos a desarrollar y ver en la unidad 8 y también en la unidad 11 o 12, ya no me acuerdo, cuando veamos los reglamentos ejecutivos, pero que uno, en la jerga común, cuando uno se refiere, los conoce como decretos reglamentarios, ¿sí? Este poder de policía deriva o es consecuencia del carácter relativo de los derechos que decíamos hoy. Los derechos no son absolutos, sino que son relativos. Hay dos criterios básicos, hay varios, pero hay dos criterios básicos acerca de lo que implica el fundamento de por qué existe el poder de policía, este poder reglamentario. El concepto del criterio restringido europeo establece que los derechos se pueden reglamentar solamente con el objetivo de defender la salubridad, la moralidad y la seguridad pública. O sea, se basa en estas tres situaciones sociales necesarias para poder justificar la reglamentación de los derechos. En un principio la Corte mantuvo este concepto, pero después cambió su jurisprudencia y nos fuimos más a un criterio amplio, el criterio norteamericano, que establece que no solo por razones de salubridad, moralidad o seguridad pública se pueden restringir los derechos, sino que además existen razones económicas, razones de bienestar general y las que hacen a la prosperidad, sin entrar. Así es, válido o no, porque es discutible y más cada uno va a tener su posición política 100% responsable. Solamente al mero ejemplo, es para dar un ejemplo nomás, nosotros tenemos, por ejemplo, que se puede, lo de los $200, acá tenés una razón económica. Sin entrar a si es válido o no es válido, es para que lo entiendan a qué se refiere con la justificación de que se restringe el ejercicio de un derecho por razones económicas. Por razones de bienestar general fue la que utilizó básicamente el presidente para toda esta situación de la pandemia, ¿sí? Bueno, y hay otras que hacen a la prosperidad como la educación, el progreso, el confort, etc. Decíamos, ¿cuál es el fundamento, cuáles son los fundamentos de la existencia del poder de policía, de reglamentar el ejercicio de los derechos, de que los derechos no sean absolutos, sino que son relativos? La existencia de una sociedad ordenada, sin caos, donde haya un respeto por el otro, que el interés social es más importante que el interés individual, y que nunca, jamás el ejercicio de ningún derecho puede ser perjudicial para nadie. Nosotros lo vemos mucho en nuestra carrera como la regla alterum non ladere se llama, que quiere decir la regla de no perjudicar al otro, ¿sí? En nada, ninguna acción que uno haga puede perjudicar a otra persona. Y esa es la base del ejercicio del poder reglamentario por parte del Estado. ¿Cuál es la titularidad o quién lleva a cargo la titularidad del poder de policía? ¿Se acuerdan que decíamos que cuántos poderes existen? No, el poder es uno solo. ¿Cuántas funciones existen o cuántos órganos existen? Tres. De esos tres, ¿cuáles eran los órganos políticos? Ejecutivo. Legislativo y ejecutivo, profe. Solamente, muy bien chicos, excelente. El ejecutivo y el legislativo, solamente. Por eso, solamente el ejecutivo y el legislativo tienen el poder de reglamentar los derechos. Después hay una discusión de que existe cierta reglamentación por parte del Poder Judicial cuando hay una causa, pero eso ya es sobre un caso concreto, cuando al Poder Judicial se le requiere que resuelva sobre determinado conflicto entre partes, y en ese conflicto entre partes el juez dice, bueno,
como pasó en el caso que yo les decía, ¿no? Que el juez lo que dijo es, bueno, no va a dejar de trabajar esta persona, pero usted tiene que trabajar en determinadas condiciones, y es una reglamentación. Pero tiene una arista distinta, porque tiene que ver con un caso particular planteado y porque hay una persona que se siente perjudicada en sus derechos y le pide al juez, a pedido de parte se llama eso, le pide la persona al juez que actúe y que resuelva ese conflicto, que es muy diferente al poder de policía como lo estamos viendo, ¿sí? Entonces decimos que la reglamentación es una facultad reconocida al Poder Legislativo y al Ejecutivo, no solamente por el artículo 14, acá les agregué el 99, inciso 2, de la Constitución Nacional, ¿sí? Con el alcance previsto en el artículo 28, que ya lo vamos a leer, así que si alguno quiere ir preparando el artículo 28 para leerlo, me hace un favor. Decíamos que la relatividad de los derechos tiene que ver con este reconocimiento, creo que ya lo repetí hasta el hartazgo, de que los derechos no son absolutos, sino que son relativos, entonces pueden ser limitados, restringidos, con límites, a través de una reglamentación. ¿Sí? Y otra vez, si les preguntamos de dónde surge este carácter relativo, surge del artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece específicamente que gozamos de los derechos, pero conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la reglamentación. Dice el artículo 14 bis, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa. Bueno, es una enumeración, pero ¿qué significa eso concretamente en un trabajador? Si nos vamos a la ley 2744, que es la reglamentaria justamente del 14 bis, que es la ley de contrato de trabajo, establece remuneración, concepto. Él nos cuenta qué es la remuneración. Acá nos explica qué es la remuneración, acá explica cuál es, no en este artículo, pero explica la 2744 cuáles son los límites que tiene, por ejemplo, el empleador de que no puede pagar la remuneración. Yo tengo un empleado y en vez de pagarle en dinero, le pago con comida. No se puede eso. Se puede en un porcentaje mínimo que la ley establece, que es hasta un 20%. Pero después hay que pagarle en dinero, porque la remuneración es patrimonial y dineraria. ¿Eso quién cuenta? La ley que reglamenta el artículo 14 bis. ¿Se entendió la idea, chicos, de la necesidad inclusive de reglamentar los derechos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, Profe, ¿cuáles son las consulto. Sí, dale. ¿Cuál sería un ejemplo concreto, disculpe que retroceda, de la obligatoriedad de la ley, aunque no esté reglamentada o desarrollada, así como dijo hoy anteriormente? Que no esté reglamentado, ¿cuál sería un ejemplo de eso? ¿Me estás preguntando? Sí, que sea obligatoria, aunque esa ley no esté completamente desarrollada. Si me dejas lo tendría que pensar, porque no es que tengo una biblioteca acá adentro y me sale así de golpe. Bueno, está bien. Pero está buena la pregunta. Profe, ¿puede ser el código laboral? No. Eso es otra cosa. Que por ahí no haya un código laboral no quiere decir que el 14 bis no esté reglamentado. Que me parece que es lo que me está preguntando. No sé quién es porque no veo los nombres. El artículo 20 podría ser, Karin, fíjate, los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Sí, no está reglamentado eso, es verdad. Que, o sea, existen normas que lo regulan, pero constitucionalmente, fíjense ustedes que aún sin norma gozan todos los derechos desde la Constitución, ¿sí? Las leyes de extranjería yo creo que son bastante recientes, digamos, y no por eso eran derechos no reconocidos. Aparte, hay una situación de que en general la mayoría de los derechos fueron siendo reglamentados para esta altura, entonces no, pero déjame que, mira, si no me sale ahora parte de este ejemplo que trajo Yelén, busco para la próxima clase, ¿vale? Sí, profe, disculpe, no hay problema. No pidan disculpas, chicos, y la idea es esa, al contrario, a mí me hace muy bien que a ustedes les interese, porque si no soy un árbol acá hablándole solo a nadie. O sea que está perfecto, está perfecto.
Bueno, Creo que no puede ser que sea una parte también del artículo 14 bis que habla de que los empleados no participan, deberían participar de los beneficios de la empresa y que eso no está reglamentado. Sí, señora. Ese es un muy buen ejemplo. Yo me había Lo que olvidado. pasa es que no se utiliza, o sea, eso no está comprendido en la norma, ojo ahí, ¿eh? En Formosa Formosa sí se tiene en su constitución y prevé, y creo que establece un porcentaje y todo inclusive, pero en la práctica... A nivel nacional no hay, pero coincido un poquito. ¿Quién fue la que habló? Yo, Denise, profe. Coincido un poquito con vos, Denise, en el sentido que realmente no hay una reglamentación y ni se aplica eso. Tampoco se aplica el juicio por jurado, salvo en alguna provincia que intentó empezar a que se cumpla, ¿sí? Sí, así que, bueno, habría que ir buscando. Por eso prometí que lo buscaba aparte, porque la verdad que no tengo así como claro ya qué otro derecho puede estar así reconocido y no estar reglamentado específicamente, ¿sí? Bueno, en cuanto a las condiciones para la reglamentación de los derechos, decíamos, competencia tanto del legislativo como del ejecutivo, la función de dictar leyes reglamentarias corresponde exclusivamente tanto al Congreso como a las legislaturas provinciales, y el Poder Ejecutivo dicta llamados decretos reglamentarios o, que es lo mismo, es un sinónimo, reglamentos ejecutivos. Como decíamos, el Congreso en función del 14 y el Ejecutivo en función también del 99, inciso 2. Razonabilidad. La reglamentación de un derecho no puede alterar su esencia. Es por eso que existe un límite que es la razonabilidad, que ahora lo vamos a ver. Y después, como todo en nuestro derecho público, siempre tiene que haber un fin, y ese fin tiene que ser el bienestar general. ¿Sí? Siempre que se restringe un derecho es para el bien de la comunidad. No se puede restringir un derecho para bien del Estado, no se puede restringir un derecho para un interés individual de una parte. Siempre que se restringe es para un bienestar social. ¿Cuáles son los límites del poder de policía? La legalidad y la razonabilidad. El principio de legalidad surge del artículo 19, segunda parte de la Constitución Nacional, que dice: ningún habitante de la nación está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, solamente las leyes pueden establecer cuáles son las conductas debidas y cuáles son las conductas prohibidas. La ley establece un sentido de conducta. ¿Por qué establece, y por eso puse estas flechitas acá a propósito, por qué establece un sentido de conducta la ley? ¿Qué les parece? Para mí porque intenta reglamentar lo que no hay que hacer. O sea, siempre trata de llevarnos por el buen camino, por decirlo de alguna forma. Está bien. Porque la ley, si la ley me dice que yo puedo estacionar a la izquierda, efectivamente, solamente puedo estacionar a la izquierda, ¿qué voy a hacer? ¿Y estacionar a la izquierda? ¿No es cierto? No voy, bueno, algo que sea un delincuente, porque ese es el tema del delincuente que infringe la ley, nos da un sentido de conducta. En ese sentido, mi sentido de conducta va a ser me voy a estacionar a la izquierda, porque a la derecha está prohibido. Si la ley no dice nada y hace silencio, ¿qué puedo hacer ahí? Puedo elegir dónde estacionar. Por eso el artículo 19 dice: nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley. Si la ley no manda, yo no estoy obligado. Tampoco estoy privado de lo que la ley no me prohíbe. Entonces, la ley es la que establece el sentido de conducta. ¿Por qué nos otorga una seguridad individual a las personas? Es decir, que los individuos, antes de actuar, ya tenemos en claro qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Por eso es tan importante la seguridad jurídica, porque si hoy me dicen que está permitido una cosa, mañana me cambian, mañana me vuelven a cambiar, en definitiva yo como ciudadano no sé qué está bien y qué está mal, no sé cuál es el límite. Por eso es importante tener seguridad jurídica. Y por otro, nos otorga una esfera de libertad. ¿Por qué una esfera de libertad? Porque yo sé que todo lo que no está prohibido está permitido. Dentro de lo que no está prohibido, yo me muevo libremente. Hay una persona que yo conozco que siempre dice esta frase, que yo la entendí de grande, de chica no la entendí, les voy a ser honesta, que dice: yo soy libre porque cumplo las reglas. Entonces yo decía, pero si sos libre, ¿por qué tenés que cumplir las reglas? Libre hace lo que quiere. No, tenía un concepto equivocado de libertad. La libertad no es hacer lo que yo quiero. La libertad es, en una sociedad,
La libertad implica que yo tengo que saber qué cosas no van a dañar a los demás. Tengo que saber qué límites tengo en función de que hay un ámbito que la ley me permite actuar y hay un ámbito que no. Por eso con esto del COVID, esto ya es una consideración absolutamente personal, yo jamás entendí por qué tendría que haber un Estado que te imponga la obligación de no dañar al otro. ¿Por qué las personas solas no nos damos cuenta que el cuidado tiene que ser una responsabilidad absolutamente individual? Yo me voy a bancar contagiar a otra persona y que esa persona esté, aunque no se muera, que esté sufriendo, qué sé yo, dolores, aunque sea. Ni digo que esté hospitalizada. Yo me voy a bancar ser responsable de que un ser que conozco o que no conozco esté por mi irresponsabilidad sufriendo. Me parece que debería ser una cuestión de responsabilidad individual. Claro está que parece que no es así, ¿no es cierto? Profe, le hago una consulta. Sí. Usted hoy dijo, estaba en la filmina, que se podían restringir derechos y en el tercer párrafo decía por la seguridad social, o cómo era que no noté bien, seguridad social decía. La seguridad social es la tercera parte del artículo 14 bis. No sé si confundiste eso con otra cosa. ¿O vos te has referido a esto ahora? Seguridad, salubridad, sobre creo que restringir dice. derechos. Sí, pero ¿qué es esto? Salubridad, moralidad y seguridad pública. ¿A esto te estás refiriendo? No. Creo que es una más adelante A que ver. decía restringir derechos, A ver, que se podían restringir derechos y había 3 Oh. párrafos. vos decime, a ver. ¿Este? Uno más creo que es. Ajá. Ahí está. Sí, ahí está. Espera, le saco rápido una foto, ¿no? Ya lo subo igual, quédate tranquilo. ¿Listo? Ahí ya está, profe. Ya está. Bueno. Bueno. Sí. Y por último, sí. Profe, disculpe, una duda. Esto del tema que usted está hablando del poder de policía, ¿esto se podría aplicar, por ejemplo, en el ejemplo que usted nos dio la clase pasada que hablaba del hombre que tenía el boliche y de la persona que quería descansar? O sea, ¿el juez en esa situación aplicó este poder o yo estoy equivocando? No te estás equivocando. Lo que pasa es que lo expliqué hace un ratito, que el tema es que el juez lo puede aplicar, pero lo aplica en el marco de una causa que le llega, donde la persona le solicita al juez que resuelva un conflicto. El juez en sí mismo no tiene poder de policía. Los únicos que tienen el ejercicio del poder de policía son el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Me entendés la diferencia? Sí, profe. No, de nada. Bueno, ¿qué dice el artículo 28 de la Constitución Nacional? Fíjense, los principios, derechos y garantías reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. No podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, ¿qué implica el principio de razonabilidad? La razonabilidad hace referencia a cuál va a ser el contenido de la reglamentación. La legalidad hace referencia a la forma de la reglamentación. Es decir, ¿de qué manera se reglamenta? A través de una ley, ya sea de una ley en sentido formal o material. Ahora, o sería cómo se reglamenta, a través de una ley en sentido material o formal. En cambio, la razonabilidad hace referencia al contenido, al cómo se va a reglamentar, al contenido en sentido de yo no puedo reglamentar un derecho de tal forma que termine desconociendo ese derecho. Por ejemplo, vamos al ejemplo del conducir. Bueno, todos tenemos la libertad de conducir, porque tenemos la libertad de locomoción, de circulación, etc. Ahora bien, ¿qué me pide la municipalidad? Me pide, solo para conducir pueden conducir las personas que tienen 25 años y que tienen pelo negro. No. Entonces, me está reglamentando de una manera en que no es que todos vamos a poder conducir o la mayoría vamos a poder conducir o que está teniendo en cuenta la seguridad pública. No, es totalmente arbitrario o arbitraria esa reglamentación. Entonces, la razonabilidad hace referencia al contenido, ¿sí? Ahí está, me salió, porque me salía el cómo y es al qué, ¿sí? ¿Qué
voy a reglamentar? ¿Qué voy a reglamentar? Fíjense, vamos a volver para atrás. La legalidad hace referencia al cómo, a la forma, ¿sí? En cambio, la razonabilidad hace referencia al qué, al contenido de la reglamentación. Entonces, la norma reguladora de un derecho debe ser idónea para el logro del fin que se busca. Tiene que haber una relación entre el fin que está buscando el legislador, que va a ser siempre el bien común, el interés general, y el medio que está buscando para reglamentarlo. En el caso este que decíamos para conducir, bueno, está buscando que tengas más o menos 18 años de edad, porque es la mayoría de edad, también eso hace que, según las leyes, vos puedas ser responsable por tus actos. Está buscando que tengas la idoneidad para poder hacerlo, o sea, que es una reglamentación razonable para que no vaya a conducir una persona que no está en uso de sus facultades mentales o que no ve bien. Entonces, si no ve bien, tiene que asegurar que va a usar los anteojos necesarios para poder conducir. Eso es una norma de reglamentación saludable, que es, razonable, ¿sí? Lo razonable siempre es lo proporcionado al efecto exigido, por la igualdad y la equidad, lo armónico dentro del todo, lo equilibrado entre los extremos. Eso es lo que se busca. Y justificada por los hechos y las circunstancias que le han dado origen y por la necesidad de salvaguardar siempre el interés público, ¿sí? Entonces, vamos a lograr así que la reglamentación del derecho sea razonable, porque si no tiene esas características, o sea, si carece la reglamentación de razonabilidad, esa reglamentación va a ser arbitraria. Vamos a encontrarnos con una reglamentación arbitraria. Y si es arbitraria, va a ser inconstitucional. Y ahí va a actuar el control de constitucionalidad sobre esa norma. ¿Se entendió, chicos? Porque vamos a pasar totalmente a otro tema. Profe. Sí. ¿Puedo poner un ejemplo para ver si usted me puede aclarar la idea? ¿Un ejemplo de qué cosa? De principio de razonabilidad. Sí. Por ejemplo, vos para poder poner un negocio sobre una panadería, ¿sí? Te exigen que vos pidas una... Mientras yo te explico, voy a buscar lo otro porque en general me tarda en abrir la página, ¿sabes? Me pide la Municipalidad de Resistencia que yo tenga determinados requisitos, por ejemplo, en cuanto a la salubridad del lugar, ¿sí? Que esté limpio, que cumpla con determinadas medidas. Entonces, ¿eso por qué es? Para una cuestión de proteger al público que va y compra y no compre pan en mal estado. Hasta ahí es algo razonable. Ahora, si la municipalidad le exige a la panadera que tiene que tener 7 hornos, que tiene que tener 4 personal que esté atendiendo, que tiene que tener un piso de parqué y no un piso, etcétera, porque se le ocurrió, entonces estamos ante una arbitrariedad, no es algo razonable lo que le está pidiendo. ¿Te sirvió el ejemplo? Sí, profe. Y yo quería saber si el caso este de la reforma judicial ya sería como un principio que esté, como una ley que esté violando este principio de razonabilidad, entonces. ¿Vos leíste toda la reforma judicial? Yo no la leí entera todavía porque no tuve mucho tiempo, porque estoy con las clases a 7 manos. No te puedo contestar sinceramente si es violatoria o no. Tendría que realmente ponérmela a leer pormenorizadamente, porque además tiene un montón de fundamentos. Así que, y también, te soy honesta, no soy especialista en penal. No es mi área de derecho penal, ni es mi área de comprender. Yo estuve escuchando las sesiones del Senado, no la sesión de los senadores, sino de las comisiones, donde citaron a diferentes jueces del fuero federal para que ellos manifiesten si estaban a favor o en contra de la reforma, cuáles eran las necesidades, si ellos veían justificada o no la reforma. Y la verdad que los jueces, que son la parte interesada básicamente, porque es una reforma que tiene que ver con la organización del Poder Judicial,
Yo no escuché ninguno que esté en desacuerdo, porque como van a poner más fueros, como van a hacer un montón de reformas que ellos dicen que necesitan, que no dan más, que tienen poco personal, etcétera, etcétera, pero hasta ahí escuché esa parte, ese momento, y después, sinceramente, los que por ahí van a otra clase me van a ver que creo que estoy en todas las clases metida. Así que no sé qué contestarte. Tendría que realmente ponerme a estudiar, y no sé si estudiando tendría la capacidad de decírtelo. ¿Sí? No es que no me quiera comprometer, es que realmente no estoy en condiciones. Eso nomás. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok. ¿Sigo nomás? Me voy a ir a la última parte de la unidad 4, Derecho de la Integración, porque les voy a explicar nomás por qué me voy a ir a esta parte así, tan que me fui de mambo. Porque estamos viviendo en un mundo moderno, un mundo distinto, diferente a lo que estábamos acostumbrados, donde un Estado ya no es un ente aislado en su mundo, sin relación con los demás estados. Las personas, hay quienes dicen que ya somos habitantes del mundo, ciudadanos del mundo, que no somos ciudadanos de un estado solamente. Y esto implica, y ustedes lo van a poder, sobre todo ustedes que son tan chicos, digamos, lo van a poder vivir como hay intercambios todo el tiempo, como hay no solamente intercambios por estudio, sino intercambios por trabajo, donde las relaciones entre personas de diferentes estados pasa a ser tan importante y tan significativa que hacen la necesidad de que los estados los estados tuvieron que reflejar lo que las personas ya estaban viviendo, que era la integración. Las personas en general no tendemos a separarnos, sino que tendemos a unirnos, y cuando uno está en una actividad que la considera valorable, que la considera interesante, siempre es lindo escuchar qué tiene otro para decir en otro lugar, de otra forma, con otro pensamiento, distinto al nuestro, porque el nuestro ya lo conocemos, ya es nuestro. Incorporamos lo diferente a nuestra, sobre todo a nuestra área de trabajo. Bueno, nuestra vida ya es personal, pero en el área de trabajo, aunque no quieras, te toca. Aunque vos no estés de acuerdo, te toca, porque el derecho empezó a hacer lo que la vida misma hacía, que era globalizarse. En este trajín de cosas y en esta evolución de cosas aparecen lo que es los acuerdos entre determinados bloques de Estado para poder hacer cosas en común. Entonces, aparece de a poquito el llamado derecho de la integración. ¿Por qué es importante este derecho de la integración? Porque marca las pautas de cómo. Fíjense, antes decíamos, las personas renunciamos a ciertos derechos y lo entregamos, esa representación de derechos, no la titularidad, sino la representación, a determinados representantes para que nos gobiernen. Eso que hizo cada persona, de entregarle un poquito de su soberanía personal a un representante, por eso está el principio de soberanía popular, que entrega ese poder a un representante para que ese representante justamente lo represente. Lo mismo sucedió con los estados. Los estados empezaron a dar cuenta que, a pesar de ser soberanos y que implique que no hay ningún poder sobre el Estado y que el Estado puede tomar sus propias decisiones en su vida política, en su vida jurídica, económica, sin tener injerencia de nadie, se dio cuenta que no podían seguir siendo estados aislados. Y aparece, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en diversos ámbitos, esta necesidad del llamado derecho a la integración, de tener en común ciertos objetivos desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural. ¿Por qué desde la Segunda Guerra Mundial, chicos? Justamente, que ustedes lo habrán estudiado en historia, ningún Estado puede terminar estando aislado. Fíjense lo que sucedió, donde en una guerra que parecía ser europea, termina Estados Unidos, termina Japón, bueno, Rusia tiene parte de Europa, parte de Asia. Ningún Estado puede solo. Y entonces aparece esta comunidad, este régimen común, se va a formar la Organización Mundial de Estados, entonces
va a empezar a haber esta necesidad de que los estados se comuniquen, se integren. Y en general se integran por bloques, por vecindad. Es como Argentina, que se integre de golpe con Rusia. Bueno, hay tratados internacionales sobre integración también sobre determinados países, pero en general el derecho a la integración hace referencia a bloques regionales que se integran para llevar adelante determinados intereses comunes, ¿sí? Ekmedejian dice que la integración es un fenómeno de carácter pluridimensional, plurifacético, globalizante. Ay, estoy sin esto. Globalizante, típico del siglo XX, que es así, típico del siglo XX. Las modificaciones que hubieron en este siglo, en el siglo XX, bueno, el XXI, ¿no? Son tan, inclusive el Internet ya ha modificado tanto la relación entre las personas, y también entre los países, que tiene la virtud de incidir no solo en lo económico, sino también en lo social, en lo político, en lo jurídico, en lo cultural. Imagínense que antes uno ni se enteraba lo que pasaba en otro lugar. En cambio, hoy enseguida uno dice, en tal país ya se reconoció el derecho al matrimonio igualitario. En tal país ya se reconoció el derecho a la interrupción legal del embarazo. Todo el tiempo estamos ya informados de lo que va pasando en el mundo y los países se fueron haciendo eco de esto, ¿sí? El derecho a la integración, decíamos, también conocido como derecho comunitario, es una rama del derecho que ha nacido a partir de la constitución, como les decía hoy, de bloques regionales de países, cuyas normas se aplican exclusivamente a los países miembros. Está como ejemplos el NAFTA, que como indican acá las banderitas. ¿Quiénes les parece que integran el NAFTA? Estados Unidos, Canadá y México. Y Canadá. Muy bien. Vamos a dejar para lo último. La Comunidad Económica Europea, que, bueno, no vamos a decir todos los países que integran la Comunidad Económica Europea, y el Mercosur, que el Mercosur está integrado por ya países de América, pero ahora vamos a ver, tiene una particularidad el Mercosur, ¿sí? Se define el derecho comunitario como un sistema intermedio en el cual los estados partes, fíjense, por un acto de voluntad soberana y en el pleno ejercicio de la soberanía que tienen, acuerdan en el marco del derecho internacional público crear órganos comunitarios, ¿sí? Diferentes de los órganos intergubernamentales. Las características de estos órganos es que integran los representantes de los gobiernos de los estados, es decir, vamos a ver ahora el Parlasur está integrado por representantes de los estados miembros del Mercosur, ¿sí? Y de ese órgano va a salir una voluntad, y la voluntad que emerja de ese órgano va a tener que ser cumplida por el estado que es miembro del bloque. Nace el Mercosur el 26 de marzo de 1991. Ustedes pueden entrar a la página del Mercosur, tienen cualquier cantidad, para el que le interesa, cualquier cantidad de información. El Mercado Común del Sur, conocido como Mercosur, es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En una fase posterior se incorporó Venezuela y con Bolivia hay que hacer un alto, porque es un país que se llama, que está en un proceso de adhesión. Todavía no se constituyó en país miembro, ¿sí? Tiene voz, pero todavía no tiene voto. Es un proceso abierto, dinámico, ¿sí? El objetivo principal siempre fue proporcionar, o propiciar, mejor dicho, un espacio común que genere oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales. Busca la libre circulación de bienes y servicios, fíjense que hasta hay un carnet del Mercosur, ¿sí? O si no, vos, para poder manejar en cada lugar, tenías que tener una autorización. El establecimiento de un arancel externo común, coordinación de políticas macroeconómicas, compromiso de los estados parte de armonizar sus legislaciones para que vos no tengas un derecho diferente en Paraguay que en Argentina. Bueno, y hay estados que han llegado, hay bloques que han llegado a un paso superior, como por ejemplo la Comunidad Económica Europea, que tiene el euro, que es una moneda en común. Acá se quiso, pero acá hay tan complicadas las economías de cada uno de los países integrantes que fue prácticamente imposible. Bueno, a ver si puedo, me esperan un ratito. A ver si puedo mostrarles esto, ustedes me dicen si se ve.
Ponele, no se ve nada. Les quería hacer nomás esta referencia, me estoy yendo con la hora que me estoy queriendo morir. Pero bueno, fíjense, estos son los países del Mercosur. Argentina, Estados parte, Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela. Fíjense que Bolivia es un estado asociado, está en un proceso de pasar a ser un estado parte, pero todavía no. Lo mismo pasa con Chile, con Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, ¿sí? Hay estados africanos que han firmado un acuerdo con el Mercosur para ser un estado asociado. ¿Qué significa un estado asociado? No tiene voz, no tiene voto, pero sí puede llegar a tener alguna facilidad en lo que es el tráfico económico, comercial económico. ¿Sí? Perdón, Karin, aclaro nomás que o sea, te salió instintivamente África, de América, quiso decir la profesora, ¿eh? No vayan a anotar África. Surinam está en Latinoamérica, por Dios, les pido. En América del Sur, en realidad, sí, para que lo ubiquen geográficamente. En la Guyana, los 3 países chiquititos a que nunca nadie se acuerda el nombre, ahí están. No, pero yo no me estaba refiriendo ni a Surinam ni a Guyana. ¿Cuento qué? Ah, perfecto. No, perdón, yo porque en el hilo, por las dudas quería aclarar, no, porque en el hilo ya veo que anotan que Surinam es África y me agarro un ataque. No. Hay países, para que no se... Lo que yo dije es otra cosa, no me estaba refiriendo a eso. Lo que digo, y les digo otra vez, es, hay estados africanos que han realizado un determinado acuerdo con el Mercosur para constituirse en países asociados que van a tener determinados privilegios, pero no son privilegios, son acuerdos, en realidad son acuerdos de carácter económico, comercial, pero que de ninguna manera tienen voz ni voto porque no son países americanos, ¿sí? Eso es lo que quise decir, no que estos países eran de África, eso no. Perfecto, gracias por la aclaración, como por las dudas, ¿viste? Uno que no quiere dejar ese cabito suelto ante la duda. Si se entendió eso, está bueno, no era eso, sino que además de estos países que son estados asociados, hay países africanos que han hecho este acuerdo con el Mercosur. Bueno, a ver, creo que parte del Mercosur, vamos al Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur, ¿sí? Conocido también como Parlasur, es una asamblea parlamentaria en la que están justamente, como acá se ve, representantes de cada uno de los países miembros, ¿sí? Brasil, Argentina, bueno, tienen distribuidos según la cantidad de habitantes, básicamente. Los actos del Parlasur tienen que ver con dictámenes, proyectos de norma, anteproyectos de norma, declaraciones, hacen recomendaciones, emiten informes, pueden dar opiniones consultivas sobre determinados temas, ¿sí? Y acá está la distribución, como les decía, según la superficie y población de quienes integran el Mercosur y en definitiva, el Parlasur. Karin, disculpa para que amplíes ahí el power, si puede ver mejor la presentación. Ahí está. Ahí está. No me doy cuenta a veces. Bárbaro. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta de Mercosur? Yo, profe. Dale. Bolivia, por más que sea un asociado, igual figura como que forma parte de los países del Mercosur. Sí, porque ya está en un proceso más avanzado. Pues está en un proceso ya está en un proceso casi, no se termina. La verdad que no sé por qué no se termina. Bueno, profe, gracias. ¿Profe, y Venezuela sigue estando? Sí. Bueno. Sí, hay todo un tema con Venezuela. Que hay temas que yo los paso por alto y ustedes me los quieren traer a propósito. Sí, lo paso porque si no me tengo que detener y ya me fui recontra en el tiempo, entonces por eso los paso. Todos esos temas que les interesan y que son de actualidad en realidad, me los ponen en Instagram y yo les contesto ahí con mucho gusto. Es para no irme nomás de la clase, ¿sí? Bueno, vamos a ver el último punto de esta unidad, pero no es que estemos por terminar. ¿Por qué elegí el último punto de esta unidad? Porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que los derechos humanos van a ser los derechos básicos, que después lo vamos a ver a lo largo de toda la Constitución. Esperen un segundito porque hubo un problemita acá en mi casa, voy a...
Bueno, les cuento una cosa, me parece que me van a cortar el internet. Si es así, voy a tratar de seguir con mi celular, pero ustedes van a tener que presentar el Power, chicas. Se los paso por mail si llega a pasar eso, y ustedes lo presentan y yo me uno y hacemos así, ¿puede ser? Bueno, Porque, Karen, ningún problema. Sí, claro. Bueno, lo importante de los derechos humanos, que les decía que los elegí ver primero porque es lo que vamos a encontrar a lo largo de toda la unidad 4 y toda la unidad 5, son derechos que hacen al ser humano por su sola condición de tal, porque somos personas, son lo que también van a conocer ustedes como derechos naturales en algún punto, también derechos personalísimos. Lo que pasa es que al tener categoría constitucional, y al tener el tratamiento por parte de tratados internacionales, la jerarquización que tienen estos derechos pasa a otro nivel, ¿no es cierto?, a un nivel superior. Ustedes van a ver en esta filmina la evolución que ha tenido nuestro derecho, el reconocimiento de los derechos humanos, a través de las diferentes normativas, la Constitución Nacional, la incorporación del 14 bis, el reconocimiento por parte del Congreso de las garantías constitucionales como el habeas corpus y la acción de amparo, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los tratados internacionales, la reforma que en el 94 se hace de la Constitución y se incorpora el 75, inciso 22, y para nosotros es importante entender que si bien hay muchos tratados sobre derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, pues se firmó en San José de Costa Rica, voy a decir una barbaridad, pero es nuestra ley fundamental sobre los derechos humanos, ¿sí? Es el pacto fundamental sobre derechos humanos. Previo a esto está la Declaración Universal sobre los Derechos del Hombre, que se hace después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, pero esta es una convención americana, la primera convención americana sobre derechos humanos. Fíjense que se celebró en 1969 y recién entra en vigencia en 1978, casi 10 años después. Tiene dos partes esta convención, la primera que habla de la obligación de los estados de respetar la convención y adoptar disposiciones de derecho interno para que se hagan efectivos los derechos que están reconocidos en la convención, y una segunda parte que efectivamente consagra cuáles son los derechos y libertades reconocidos. En ese sentido, a ver si se puede, antes de que es un minuto lo que dura esto, veamos a ver si engancha, antes de que me corten todo. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, Karin. Ponele. Ponele que se ve. No. No, está complicado. Bueno, si se puede, se puede. Si no se puede, mala suerte. Ustedes igual pueden ver, esta es la página oficial de la convención. ¿Qué derechos están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos? La Convención Americana consagra en su primera parte la obligación de los estados de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos, así como tomar medidas que nos aseguren como ciudadanía gozar de esos derechos. La Convención consagra los siguientes derechos y libertades. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y la servidumbre, derecho a la libertad personal, principio de legalidad y retroactividad, derecho a la indemnización, protección de la honra y de la dignidad, libertad de conciencia y de religión, libertad de pensamiento y de expresión, derecho de rectificación o de respuesta, derecho de reunión, libertad de asociación, protección a la familia, derecho al no, derechos del niño y la niña, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia,
derechos políticos, igualdad ante la ley, protección judicial y desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos protege todos estos derechos. Bueno, se dan cuenta, si alguno de ustedes tiene el programa a mano, que son básicamente todos los derechos que nosotros... Son básicamente todos los derechos que nosotros vamos a desarrollar en la unidad. Por eso es que quería detenerme, digamos, un poquito en los derechos humanos y empezar por los derechos humanos para pasar después recién a ver específicamente los derechos civiles, los derechos de igualdad, etcétera, etcétera. Verán la amplitud que tiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la consagración de los derechos que tenemos las personas. Y lo bueno de que esté incorporado en nuestra Constitución a través del artículo 75, inciso 22. Les decía que los derechos humanos son inherentes a todos los seres, sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen, son derechos absolutamente universales, ¿sí? Bueno, decíamos, esto ya lo repetí, y en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pueden encontrar cualquier cantidad de información y información fidedigna porque es directo del Ministerio de Educación. Bueno, voy a empezar con la otra parte, chicas, no sé cómo vamos a hacer para terminar. Vamos a empezar con los derechos civiles. Los derechos civiles son aquellos que están íncitos en el concepto de persona y son inseparables de él. El derecho civil no tiene en cuenta nada más que los derechos que tenemos como personas, ¿sí? Dentro de los derechos civiles vamos a encontrarnos con la libertad, que es la facultad que tiene toda persona de desenvolverse de un modo consciente, de un modo autónomo, siempre dentro y bajo la garantía de la ley, ¿sí? El derecho a la libertad es el pilar de lo que es el sistema democrático, fue uno de los primeros derechos individuales reconocidos, tal el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Nuestra Constitución Nacional, ¿sí? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Nuestra Constitución Nacional lo reconoce en el artículo 15 y 19, el Pacto de San José de Costa Rica, que lo vimos recién en los artículos 5, 6 y 7, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, esto lo pueden mirar solitos. ¿Qué aspectos comprende la libertad? Primero, le otorga al hombre, a la persona, la posibilidad de desarrollarse en aquellas actividades que produzcan efectos jurídicos. ¿Se acuerda que eran efectos jurídicos? Le da a la persona la posibilidad de desarrollar cualquier actividad que le genere nacimiento, extinción, modificación o transformación de derechos y obligaciones. Le permite al hombre realizar acciones privadas sobre las que el Estado no tiene injerencia. Esto está relacionado con la primera parte del artículo 19, que establece que ninguna acción privada, esperen que se me tildó con la segunda parte del artículo. Ya me va a salir. Paciencia nomás. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Esto quiere decir que todo lo que hagamos en nuestra intimidad está protegido y el Estado no puede tener injerencia. Y un ámbito de autonomía personal que nos permite a nosotros decidir sobre nuestras propias acciones, como decíamos hoy, teniendo en cuenta la segunda parte del 19 que dice que nadie está obligado a hacer lo que nos manda la ley, ni privado de lo que ella nos prohíbe, nos da un ámbito de acción donde nosotros podemos tomar la decisión de qué hacer y qué no hacer. ¿Qué aspectos vamos a ver entonces en relación a estos tres puntos? La libertad física, la libertad de asociación, la libertad de expresión o de no expresión, el derecho a la intimidad, la libertad de culto, la libertad de reunión, el derecho a la información y el derecho de réplica. En cuanto al derecho a la libertad, se cortó. Sí, se cortó un poquito. Se tildó la imagen. Sí. Ya nos va a avisar. Sí, ahora ya seguramente se vuelve a conectar desde su celular. Sin interrumpir la clase hasta que venga, si quieren.
piensen, hoy que preguntaban qué derechos no necesitarían una ley para poder ejercitarlos, digamos, piensen en la libertad. La libertad yo creo que es un muy buen ejemplo de esto. ¿Ustedes necesitan alguna ley que les diga que son libres para poder ser libres? ¿Hay una ley que les explique cómo ejercer su libertad? ¿Tienen una ley que en esas condiciones hoy en Argentina? Imaginen, piensen a ver en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Están ahí? ¿O se desconectaron todos con la profesora? No, profe, claramente no hay una ley, pero lo que a mí me parece, o que me llamó la atención del video que vimos, es que cómo tenemos los humanos que reglamentar o poner en, bueno, como nuestra constitución es escrita, ¿no? Poner en escrito cosas que están presentes en nuestra realidad, que es lo que dice usted, la libertad la tenemos todos. No porque la ley diga que somos libres, vamos a hacerlo. Lo que pasa es que ustedes piensen que estos derechos de la primera generación, estos son derechos que surgen en una primera etapa constitucional, digamos, responde al primer constitucionalismo, aparece en un momento en el que el Estado ejercía un tipo de poder absoluto sobre las personas, ¿sí? Entonces, aunque parezca una locura, necesitábamos esta ley que diga que éramos libres, que diga que éramos iguales frente a la ley para poder gozar esa condición, ¿sí? La primera constitución o las primeras constituciones del mundo nacen como una forma de limitar el poder absoluto de los estados. Por eso es que nosotros introducimos en las constituciones este derecho a la libertad, ¿sí? No sé si entienden la idea, y es importante que tengan en cuenta esto porque en función a la realidad del hombre, digamos, cuando esta realidad del hombre va cambiando, en la medida que se van garantizando algunos derechos, van surgiendo nuevas necesidades, porque como el hombre ya era, entre comillas, libre. Ahí está Karen de nuevo, ¿o sos vos, Orten? No te escucho. Tiene apagado el micrófono, entonces. Sí. Orten, ¿vos tenés apagado el micrófono? Sí, es que realmente con el power no se ve absolutamente nada. Sí, no, estoy esperando que Karin se comunique. Ah, pero ya se va a conectar ahora entonces. Entiendo que sí. Dejé de compartir, ahora vuelvo a compartir otra vez el power para que, bueno, para que siga desde esa parte. Dale. Y bueno, como les decía, en la medida que las circunstancias del hombre van cambiando, se van introduciendo nuevos derechos. Por eso es que vemos que existen estas tres generaciones, ¿sí? Como decía la profesora hoy, los de la primera generación que responden a una realidad social, económica y política del hombre. En una segunda generación de derechos vemos que las circunstancias cambian y se provocan un poco como consecuencia de la realidad que se había regulado en los derechos de primera generación, y por otra parte los de tercera generación que también se producen en una realidad político-institucional, económica y demográfica absolutamente distinta respecto de las otras dos generaciones anteriores. ¿Sí? Yo entiendo la reflexión esta de que qué locura que tengamos que poner en una ley que somos libres para poder ser libres, pero si nos retrotraemos... A mí me llama la atención, sí, era una reflexión y yo entiendo todo lo que estuvo explicando y coincido totalmente, y por ejemplo los últimos derechos que hacen referencia a un enfoque más ambientalista, comunitario, de cuidar el medio ambiente, se aplica totalmente a lo que pasa, por ejemplo, día a día en la ciudad misma, con el fuego que estamos, no sé, supongo que todos están viendo que en el país o América del Sur se está incendiando, o con diferentes temas que surgen. O sea, se palpa mucho con la realidad, eso quiero decir, pero también me parece que es un poco, sí, para mí es loco que se tengan que hacer las cosas por escritas para que nos cueste percibir al otro como otro, digamos, pero era solo eso nomás. Está genial. Karen, no te escuchamos, te aclaro por las dudas, no sé si está apagado tu micrófono, que muchas gracias, Denise, por la intervención. Sí. Hola, ¿me escuchan y me ven? Sí, te vemos, perfecto. Sí. Bueno, yo voy a tener que, no les mandé el power porque me apagaron el... Estoy tratando de ver, Karin, si es este el power el que estaba en el... Sí. Sí, es ese, tiene unas pequeñas modificaciones, pero básicamente es ese. Si vos lo puedes compartir. Sí, estoy intentando. Hoy lo compartí y resulta que ahora no lo... Pero solo Dios quiso que vos estés conectada desde mi cuenta y no se dejó de grabar. Ah, claro, justamente. Tampoco sé cuándo me voy a quedar sin datos, así que... Ay, pobre Karin.
Bueno, y yo justamente con el... Por suerte estamos ya ahí cerca del final, Karin, así que no te preocupes que cualquier cosa A ver. lo solucionamos. Bueno, mientras Hortensia busca, o Ahí no es que está. busca, mientras puede Está. compartir, Claro. vamos a seguir. Sí. Estábamos... Ahí está, Karin. En la filmina 35, Derechos Civiles, Libertad Física. Ahí quedamos. Exactamente. Bien. Los aspectos que comprende la libertad, digamos, hasta ahí llegamos. Exactamente. Los Artículo aspectos, 18. exacto, sí, los aspectos. Sí, estábamos en la libertad física, exactamente. Disculpen la desprolijidad, pero bueno, son cuestiones que pasan. En el corte un poquitito reflexionamos sobre la libertad y que es un derecho que lo ejercen aunque no exista una ley que lo reglamente, o sea, es un derecho que lo estamos ejerciendo todo el tiempo. Así que no necesitamos que haya una ley que establezca de qué forma tenemos que ser libres, sino que con el solo hecho de la introducción o el reconocimiento de este derecho en la Constitución es suficiente. Exactamente. Hasta Bueno, ahí llegamos en el debate. yo sigo, estaba hablando un poquito del derecho a la intimidad y cómo está reglamentado el derecho a la intimidad por el Código Civil en el artículo 57, 52, perdón, del Código Civil. La intimidad comprende, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. La intimidad comprende tanto la libertad de conciencia, el derecho al silencio, que es importantísimo, y la inviolabilidad del domicilio también comprende la libertad. En cuanto a la libertad de conciencia, es lo que nosotros vemos en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Decíamos que mientras esté en la conciencia, no puede haber injerencia por parte del Estado, ¿sí? En cuanto al derecho al silencio, es importante entender, y ahora lo vamos a ver cuando veamos la libertad de prensa y demás, nadie está obligado, ¿no me escuchan? Sí, profe, la escuchamos, pero no vemos el power. Bueno. A ver. Sí, yo igual seguí para que no se nos haga tan tarde, por eso nomás. No se Sí, ve. pero te entendemos igual, Karin, ¿eh? Si quisieras Perfecto. seguir hasta que recapitulemos con el Power. Dale, sí, esa era la idea, que quisiera seguir, así no nos quedamos. Bueno, que el derecho al silencio también implica el derecho al secreto profesional que tenemos nosotros y que ustedes van a tener el día de mañana con sus clientes, ¿no es cierto? Que salvo que haya una orden escrita por juez competente que levante esa restricción, nosotros tenemos derecho a no dar ninguna información en relación a nuestros clientes por el secreto profesional. Luego del derecho a la libertad tenemos el derecho a la igualdad. Les vine remarcando desde el principio que hay que tener cuidado con el concepto de derecho a la igualdad, porque no es todos tenemos los mismos derechos, no. El derecho a la igualdad implica que tenemos los mismos derechos de aquellos que están con nosotros en las mismas condiciones en que estamos nosotros. Eso, acuérdense que, ¿qué dice el artículo? A ver si alguien me puede leer el artículo 16 de la Constitución Nacional. Lo leo, profe. Hola. Sí, por favor, Karin, es que tenés el micrófono apagado. Karin, tenés el micrófono apagado. Sí, lee, por favor, Joaquín. Bueno, la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición de idoneidad. La igualdad es la base de impuestos y de la carga públicas. Estoy nuevamente, volví ya al coso común.
Muchas gracias. Fíjense que la igualdad constitucional tiene que ver, chicos, con que vamos a ser iguales siempre que nos encontremos en las mismas condiciones. Por eso decíamos, por ejemplo, cuando veíamos los impuestos en la clase pasada, que hay una situación donde, por ejemplo, hay una categoría en los monotributos y eso no implica que haya una desigualdad. Eso implica simplemente que hay personas que se encuentran en diferentes condiciones. ¿Está? En relación, a ver si pueden ver el Power. ¿A qué aspectos? ¿Lo ven el Power ahora? Sí. Perfecto. ¿Qué aspectos abarca la igualdad? Fíjense, no se admiten prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay fueros personales, no hay títulos de nobleza, todos somos iguales para la admisión en los empleos y hay una base de igualdad para los impuestos y las cargas públicas. Discriminar es dar un trato diferente a una persona o grupo de personas. Y esto yo ya se lo había contado antes, ¿no es cierto? Discriminar tiene dos formas, una forma arbitraria y una forma razonable. ¿Cuál sería la forma arbitraria? La discriminación que no tiene base en ninguna distinción real que haya entre las personas. En cambio, la razonable es aquella discriminación que hasta protege a quienes se encuentran en determinadas condiciones diferentes. Por ejemplo, si un comercio gana por año 10.000 pesos, ¿es justo que pague lo mismo de impuestos que un comercio que gana 100.000 pesos? Claramente no. Profe. Claramente no, ¿no es cierto? Entonces ahí nos encontramos con una discriminación razonable, una discriminación que tiene que ver con hasta proteger a aquel que se encuentra en una situación de desigualdad. En cambio, la arbitraria, y puse a propósito este dibujito porque es algo que las mujeres siempre reclamamos mucho, que ante el mismo puesto se gana diferente. Por ejemplo, los tenistas masculinos no ganan lo mismo que las tenistas, ¿sí? Entonces, no para entrar a discusiones, porque cada uno tendrá su posición, pero hay discriminaciones que no son razonables y eso es lo que uno normalmente llama discriminar. Vieron que el término, así como a la policía la cabecita nos remite directamente a la gente, la palabra discriminar directamente nos remite a algo malo, pero en realidad hay discriminaciones que son muy buenas, que son razonables, que se necesitan inclusive para proteger al más débil, ¿sí? ¿Qué regulación hay del derecho a la igualdad? La Constitución, los tratados internacionales y hay una ley antidiscriminación. Y por último, de este Power, los extranjeros en la Constitución Nacional, como decía hoy Valle, gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano, pueden ejercer su industria, comer su profesión, poseer bienes raíces, comprarlos, enajenarlos. En definitiva, chicos, ¿te acordás, Ayelén, que dábamos del puestito al supermercado? El caso del extranjero que ponía una industria en el módulo de derecho. Era no me acuerdo. Pero sí, teníamos varios ejemplos con todos los extranjeros, sí. Era el caso de un señor pero un caso real, que lo tomamos para trabajar, que pasó de tener un puestito de verduras a hacer una industria de vender verduras congeladas, y era un extranjero. Entonces, un señor que creo que venía de España, y entonces la pregunta que nos hacíamos era si tenía el derecho a ejercer industria lícita, igual que cualquier nacional, y claramente que sí, tenía el derecho, obviamente, ¿no es cierto? Así que bueno, eso lo trabajábamos durante todo el módulo, desde que empezábamos hasta que terminábamos, y el mismo trabajo lo hacían desde la materia economía, desde la materia contabilidad, desde la materia matemática, o sea, todas las materias del módulo se daban con ese caso del puestito al mercado. Bueno, chicos, ¿sigo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Sé que los despeloté mucho con esto del internet, les pido 1000 disculpas, no es lo mejor para una clase, pedagógicamente me pondré un 0, pero bueno, me excede absolutamente.
Para nada, Karen. La calidad pedagógica no la perdés por una desconexión a internet. Tenés que hacer mucho para tener cero. No, pero bueno, quiero saber si ustedes van bien, están muy perdidos. ¿Quieren hacer un descanso ahora? Porque hoy van a tener muy poquito de práctico. ¿Quieren que hagamos un descansito ahora? Volvemos 2:25 y después seguimos para empezar con la otra parte. Como quiera, profe. Como ustedes quieran. Bueno, ahí ya está, sí, profe, sí, profe. Bueno, volvemos 2:25, nos volvemos a reunir, para poder, porque no van a tener mucho práctico, hoy van a tener mucha teoría, así que